Esta cinta comienza en un barrio durante la noche, con un niño llamado Jax jugando a la pelota en la calle, mientras que al fondo se observa una iglesia que nos sitúa en Tarascon, Francia, en el año 1956. Dentro del templo, el padre Noiré prepara el vino mientras le reprocha al pequeño por su tardanza. Una vez que la misa concluye, vemos a Jax cumpliendo sus deberes, limpiando las copas y guardando el vino en el solitario sótano. En un momento, decide patear su pelota, viéndola rodar hasta perderse en un rincón oscuro, pero para su sorpresa, alguien se la devuelve desde las sombras. Paralizado por el miedo, el niño escucha ruidos extraños como de un monstruo y aún así, vuelve a lanzar la pelota hacia la oscuridad. Al primer ruido extraño sabe cómo me voy a la mierda. Estos protagonistas y su idiotez a veces me pone de malas. La tensión se rompe cuando un recipiente con vino estalla detrás de él, haciéndolo huir completamente aterrado. En su carrera, Jax corre hasta el padre para advertirle que hay alguien dentro de la iglesia, pero antes de que pueda terminar de explicarle, un fuerte y violento estruendo los interrumpe a ambos. Los dos regresan al templo para investigar y empiezan a escuchar sonidos perturbadores que parecen venir de todas partes a la vez. Con una firmeza que apenas oculta su temor, el padre Noiré exige que la presencia se muestre y en ese momento, el agua bendita de una pila comienza a evaporarse y entre las sombras emerge la figura de nuestra ya conocida monja. Con un simple gesto, apaga todas las velas y se abalanza sobre el sacerdote, lo estrangula, lo eleva sin esfuerzo por los aires y finalmente lo envuelve en llamas, todo frente a la mirada del pequeño. Y así fue como Jax necesitó ayuda terapéutica toda su vida, desarrolló ansiedad social y ataques de pánico. Pobrecito, che. El padre no importa, seguro se habrá curtido un par de niños en su vida de cura, así que está bien, pero Jax no, che, pobrecito. De Francia pasamos a Italia, en un convento donde vive nuestra flamante monja, la hermana Irene, a la cual vemos junto a un grupo de monjas que intentan, sin éxito, liberar una camioneta atascada en el barro. Tras varios intentos, finalmente logran sacarla y regresan al convento. Allí, una de las monjas busca a la hermana para decirle que hable con otra de las monjas, la hermana Debra, quien por lo visto siempre causa problemas, como por ejemplo ahora que no quiere confesarse, ya que cree que no tiene nada que confesar. Irene acepta hablar con ella y al encontrar a la muchacha, descubre que está fumando a escondidas. Seguido a esto, descubrimos que ambas se llevan muy bien y Debra le pregunta a Irene si fue su padre quien la envió al convento, a lo que ella responde que sí, ya que él creía que ella era igual a su madre, lo cual no era precisamente un cumplido. Debra le pregunta si su madre se opuso a su vocación, pero Irene le explica que apenas la recuerda. De esa manera, Debra comparte su propia historia y cuenta que su familia vivía en Mississippi hasta que un grupo de hombres blancos incendió su casa y después de aquello, sus hermanos se enlistaron al ejército y ella fue enviada al convento para servir a Dios. Seguido a esto, la hermana Irene se encuentra con un grupo de monjas contando una historia la cual trata sobre todo lo que ella vivió en la abadía de Carta en Rumania hace 4 años. Las monjas cuentan que una novicia ingresó junto a un padre y con una reliquia que contenía la sangre de Cristo lograron vencer al demonio, por lo cual el Vaticano convirtió al padre en obispo. Obviamente nadie sabe que ella es esa novicia que estuvo en Rumania y por lo visto todo quedó en un mito, una historia que cada tanto se cuenta por ahí. De hecho, las monjas contaban que con la novicia en cuestión no se sabe bien qué pasó, ya que algunos dicen que está en un manicomio y otros que abandonó la vida religiosa. La película nos vuelve a trasladar a Francia, a un monasterio que ahora funciona como hogar para niñas. En el patio aparece nuestro queridísimo Maurice, el jardinero, quien saluda a Kate, la cual es una maestra del hogar. Y sí, es la de las Crónicas de Narnia, por si tenían la duda. A continuación, Sophie, la hija de Kate, le entrega una pulsera hecha por ella, pero una compañera bully se la arrebata y se burla de ambos, por lo cual Maurice le ordena que le devuelva la pulsera que Sophie le regaló, pero la niña le recuerda que él no es un profesor, sino un sirviente. La tensión se rompe cuando la directora toca el silbato y ordena a todas volver a clases.
Luego reprende a Maurice por la presencia de cucarachas en su habitación, pero él promete solucionarlo. En otra escena, una niña llega para entregar provisiones a la bodega del monasterio y una vez hecha la entrega, escucha ruidos extraños y al investigar, encuentra a Maurice de espaldas como si estuviera poseído y cuando le pregunta si está bien, Are you okay? De nuevo en Italia, vemos a la hermana Irene, la cual no puede dormir, cuando de pronto la madre superiora le dice que tiene una visita. Cuando la hermana baja, encuentra a Maurice, el cual se ve en muy mal estado y le pide que lo ayude. En ese momento, despierta sobresaltada y comprende que todo era una pesadilla. A la mañana siguiente, mientras se dirige a rezar, una monja le avisa que tiene una visita y cuando va a ver quién es, se encuentra con un cardenal venido desde el Vaticano, quien le informa que varios sacerdotes y monjas han sido asesinados, siendo el último en Tarascon, Francia, quien fue quemado vivo. El cardenal le explica que, según el patrón, lo que sea que los esté asesinando se mueve hacia el occidente por Europa, partiendo desde Rumania. Irene entiende inmediatamente a dónde apunta todo y dice que es imposible, ya que ellos acabaron con ese demonio hace 4 años, pero el cardenal le dice que por lo visto no fue así y que necesitan que vaya a Francia para investigar qué es exactamente lo que está ocurriendo. La hermana no quiere saber nada del asunto y le dice que busque al padre Burke, pero ellos le dicen que el padre murió de cólera y como ella es la única que se enfrentó a él, no le queda otra opción que ir. De esa manera, Irene se dirige en tren rumbo a Francia cuando de pronto en su vagón aparece la hermana Debra, quien se escabulló sin que nadie la viera para unirse a la misión. Irene intenta disuadirla, advirtiendo que nadie la envió y que corre el riesgo de ser expulsada, pero Debra le confiesa que su madre murió quemada cuando los blancos quemaron su casa y que ella era su credo. Debra dice que quiere creer en los milagros, pero que le parece inverosímil cuando el padre dice en la misa que convirtió el vino en la sangre de Cristo. Ante esto, Irene le dice que su fe es débil y que necesitará fortificarla cuando llegue la hora de enfrentarse a ese demonio. En paralelo, vemos que Sophie lleva unos libros a una habitación, pero es interceptada por el grupo de niñas que suelen molestarla, las cuales le piden disculpas por lo ocurrido anteriormente y le preguntan si se quiere divertir un rato. De esa manera, las tres la llevan a la capilla a la cual tienen prohibido entrar y allí sus compañeras le proponen jugar a Desafía al Diablo. La muchacha le dice que en cierto momento del día el sol ilumina el vitral en el ángulo adecuado y que si mira con atención es como si él la mirara a ella. También le dice que si desvía la mirada el diablo aparecerá en forma de una cabra monstruosa. De repente las niñas dejan sola a Sophie sin que ella se dé cuenta y cuando ella justamente aparta la mirada, Valak aparece por detrás. La niña se aterra y quiere salir del lugar, pero las bullies la dejan encerrada y en ese momento una estatua cubierta por una sábana se le acerca y cuando está a punto de atacarla, la figura se rompe justo en el instante en que entra Maurice y consigue rescatarla. Afuera de la capilla, las muchachas se burlan de ella porque según su novio Maurice vino a rescatarla, pero él las regaña bruscamente y les dice que se vayan ahora mismo. A continuación, llega Kate y pregunta por qué Sophie no está en clases, ante lo cual la niña solo alcanza a disculparse, incapaz de explicar lo ocurrido. La película nos vuelve a situar en Tarascon, donde Irene y Debra llegan a la iglesia donde murió el padre Noiré y son recibidas por la hermana Street. Mientras recorren el lugar, Irene observa las escaleras marcadas por las huellas del sacerdote calcinado y en ese momento se detiene frente a un cuadro y al tomar entre sus dedos un fragmento de ceniza que flota en el aire, tiene una visión que contempla el cadáver carbonizado del padre Noiré, el cual
la observa fijamente. De repente, un niño aparece entonces para ofrecerle un crucifijo, pero ella duda en tomarlo hasta que la voz de Debra la interrumpe y la visión se desvanece. Más tarde, ambas se dirigen a la habitación del padre Noiré, donde Debra se fija en un cuadro que la inquieta y Irene le explica que se trata de Santa Lucía, quien es considerada la patrona de los ciegos. La mujer en cuestión fue asesinada por los paganos, los cuales la prendieron fuego, pero ella no se quemó y antes de matarla, le sacaron los ojos. Aprovechando ese momento, Irene pregunta a la hermana Street si había un niño presente la noche de la tragedia, a lo que la hermana confirma que sí y que el niño en cuestión se llama Jax y que pueden encontrarlo jugando fútbol en el pueblo. Ante esto, Irene insiste en saber si había alguien más en la iglesia esa noche y la hermana dice que tenían un ayudante que se marchó al día siguiente, que viajaba por el mundo, que venía de Rumania y que lo apodaban francés. Seguido a esto, Irene sale de la capilla y Debra le pregunta quién era ese francés y ella le explica que fue su guía en Rumania y que la salvó de morir ahogada y que probablemente el demonio se apoderó de él. Y hablando de Maurice, vemos que habla con Kate, quien le agradece la ayuda que le brinda a Sophie y durante la charla, él le pregunta por qué la capilla permanece cerrada y Kate responde que es peligrosa porque allí murió Cedric, el hijo de la directora, durante los bombardeos. Mientras conversan, Maurice nota que Sophie los observa a la distancia y Kate decide apartarse para sorprenderla, provocando un instante de juego entre madre e hija, en el que Sophie, entre risas, insinúa la evidente atracción entre su madre y Maurice. Cuando Katie se va, Sophie observa cómo Maurice ahuyenta unos cuervos que revolotean, pero de la nada se pone totalmente rígido mirando al cielo. La niña se inquieta, aunque el llamado de su madre la obliga a distraerse y al intentar alcanzarla por unas escaleras oscuras, distingue su sombra ascendiendo y decide seguirla. De pronto, una puerta se cierra con violencia y al abrirla, descubre un pasillo el cual los fanáticos del universo del Conjuro conocemos muy bien, pero como acá estamos narrando la saga de manera cronológica, vamos a fingir demencia y hacer de cuenta de que no sabemos qué es ese pasillo hasta que lleguemos al Conjuro 2. Al mirar de nuevo, Valak desaparece y el pasillo toma su forma original. Sophie sale corriendo hasta que en el descanso se encuentra de frente con Valak, pero justo en ese instante, Kate abre las puertas para llamar a las niñas a clases y la aparición se desvanece, mientras Sophie, aterrada, corre hacia su madre. De nuevo con Irene y Debra, ambas llegan a lo que parece la recepción de un hotel y esperan por su reserva, pero el recepcionista les informa que no hay ninguna reserva a nombre de Irene. Ante la confusión, Debra pide hablar con el gerente, mientras Irene, inquieta, decide salir a la calle y allí observa a un grupo de niños jugando a la pelota y reconoce de inmediato a Jax, el cual es el mismo niño que vio en sus visiones. La monja se acerca a él y le pregunta qué ocurrió aquella noche en la iglesia, pero el niño y sus amigos se van y cuando ella lo persigue hasta un callejón, no queda rastro de ninguno. De esa manera, decide avanzar un poco más, encontrándose con un puesto de revistas, cuando de pronto... A continuación, la visión termina y vemos que Debra encuentra a Irene desmayada y grita pidiendo ayuda. De nuevo en el monasterio, vemos que la directora enciende una vela frente a la fotografía de su hijo y mientras le reza a la Virgen, escucha puertas abriéndose a lo lejos y al dirigirse a la capilla, se encuentra con Maurice de espalda observando fijamente la entrada. La directora lo llama varias veces sin respuesta hasta que él voltea confundido, diciendo que no sabe lo que hace allí y se marcha dejándola sola. De pronto, la mujer escucha una voz infantil que dice mamá y sobresaltada por escuchar la voz de su hijo,
entra a la capilla y con una voz temblorosa pregunta quién está allí, hasta que el silencio se rompe con inquietantes crujidos y la luz revela la figura de su hijo Cedric, quien de pronto comienza a golpearla sin parar hasta asesinarla. Al amanecer, un médico atiende a Irene, que despierta con un fuerte dolor de cabeza. Debra le pregunta qué ocurrió y Irene, aún perturbada, asegura que están cerca de encontrar al demonio y explica que este está buscando un objeto religioso de gran poder, que está usando a Maurice para obtenerlo y que luego planea matarlo. Luego, Debra aprovecha para contarle que localizó al niño Jax y él le entregó el rosario del padre Noiré, y cuando Irene lo examina, reconoce en él un símbolo sagrado que le resulta familiar, aunque no logra recordar dónde lo vio, y Debra le muestra el mismo símbolo en una de las fotografías de uno de los sacerdotes muertos que el cardenal le mostró. Con esta pista, Irene dice que tiene un contacto en los archivos católicos y que lo usará para averiguar de dónde viene ese símbolo. Allí, un bibliotecario identifica el símbolo como un blasón perteneciente a la familia de Santa Lucía de Siracusa y explica que las víctimas deben ser sus descendientes. De esa manera, Irene recuerda entonces su visión de la hoguera y comprende que el demonio busca los ojos de Santa Lucía. Ante la confusión de Debra, el bibliotecario aclara que, tras ser perseguidos por los paganos, la familia de la santa escondió la reliquia en distintos lugares para protegerla, y aunque se desconoce con certeza su propósito, existe la teoría de que el demonio fue un ángel caído despojado de su poder divino, el cual se transfirió a los santos y por ello intenta recuperarlo. El bibliotecario advierte que en manos del demonio los ojos desatarían un poder inimaginable, pero en las de Irene podría ser un arma para destruirlo, como ocurrió en Santa Carta con la sangre de Cristo. El hombre menciona a un monje llamado Jean-Paul, el cual, según sus cartas, cuenta que enterró los ojos en el monasterio de Santa María, que con el pasar del tiempo se convirtió en un internado, casualmente, donde ahora mismo se encuentra Maurice. Seguido a esto, ambas van rumbo al internado y en el viaje, Irene aprovecha para sincerarse con Debra y le confiesa que le mintió cuando dijo que no recordaba a su madre, ya que en realidad la recuerda perfectamente. Era una mujer profundamente religiosa que aseguraba hablar con Dios y tener visiones que ella también heredó, pero su padre, sin embargo, jamás le creyó y sostenía que su esposa era una mentirosa y una hereje, por lo cual la internó en un manicomio y nunca volvió a verla. De vuelta en el hogar de niñas, Maurice comparte un momento de calma bailando con Sophie mientras es observado por Kate, y miren esa sonrisa de enamorada, esa sonrisa de sí, podría ser un buen padrastro para Sophie. Igual la entiendo, el francés es tan hegemónico que hasta me hace dudar de mi heterosexualidad, el desgraciado. Luego de un rato bailando con Kate, Maurice comienza a sentirse mal y de repente cae al suelo. El tocadiscos se detiene y en su nuca aparece la misma cruz invertida que vimos en la primera película. Sophie, totalmente horrorizada, observa como un cuadro en la pared se transforma mostrando la silueta de Balak, y cuando Maurice también lo ve, todos salen corriendo de la habitación. En la puerta se cruzan con la hermana Irene y Debra, y si bien Maurice intenta explicarles que el demonio volvió, Irene le dice que está dentro de él. Seguido a esto, Balak toma el control de Maurice y se dirige tranquilamente a la capilla, y cuando la hermana intenta detenerla, el demonio le da tremendo estate quieto. Pero miren esto. ¿Quiere, amigo, haceme un favor, ponelo de vuelta? Miren. Recuerdo que cuando la vi en el cine hasta me dio impresión. En la vida real eso te rompe mínimo 3 costillas y no te levantas más. Pero bueno, acá tenemos el poder del guión de nuestro lado. A continuación, Debra intenta detenerlo y se le tira encima como diciendo: ¿qué le pegas a mi amiga, Gil de mierda? Yo vengo de Detroit, métete conmigo, pedazo de guampa seca. Pero el demonio la evade fácilmente. Como Irene ya no es novicia y es una monja con todas las letras, ya tiene el poder de Dios con ella y procede a hacerle un exorcismo a Maurice, pero es nuestra Debra Ovarios de Acero quien le da un mazazo para desmayarlo y dejarlo atado.
Recordando que por alguna razón Maurice se dirigía a la capilla, todos deciden entrar allí, creyendo que dentro se encuentran los ojos de Santa Lucía, y de hecho así es, ya que cuando Sophie le señala el vitral y la broma del diablo que sus compañeras le hicieron, Debra sale de la capilla y enciende su linterna para iluminar el ojo de la cabra, mientras Irene se coloca justo al frente del vitral para observarlo detenidamente. Cuando Debra logra enfocar la luz en el punto exacto, un haz similar al de un láser se proyecta hacia un lugar en el suelo en la habitación, por lo cual Irene y Kate comienzan a cavar, a la vez que Sophie nota que la cabra que estaba en el vitral ya no está. Al mismo tiempo, un cuervo despierta a Maurice, quien consigue soltarse y escapar. En la habitación de las niñas, comienzan a escucharse pasos sobre el techo cada vez más fuertes e inquietantes, provocando que varias se despierten y mientras tanto, Debra, al regresar a la capilla, también percibe los ruidos extraños de alguien caminando lentamente, con un peso que parece aumentar con cada paso. Una de las niñas se levanta con cautela y se acerca a la puerta justo en el momento en que Katie y Irene siguen excavando hasta encontrar finalmente la reliquia con los ojos de Santa Lucía. De nuevo con la muchacha, movida por la curiosidad y el miedo, la misma sale de la habitación y se dirige hacia las escaleras, donde se encuentra con Debra, quien comienza a revisar con la luz de la linterna cada rincón de la escalera, pero en ese momento se encuentra con la verdadera cabra. Hi. Who are you? It's okay, I'm a friend of Kate's. I think there's someone upstairs. What the hell? ¿Qué mira, bobo? ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. ¿Quién pensaron que iba a ser Lucifer? No, papá, la purga es la verdadera cabra. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. Y al Diego. A continuación, la cabra intenta atacar a la muchacha y antes de que logre alcanzarla, Debra corre y cierra la puerta de la habitación de las niñas, pero el demonio logra abrirla y en medio del caos, varias niñas son lanzadas por los aires. Una de ellas es atrapada por la entidad, pero Debra consigue tomarla de la mano justo antes de que desaparezca. Los gritos llegan hasta Kate y Irene, y cuando Kate está a punto de ir a ayudar, se encuentran con Maurice, que ataca primero a Kate y luego se abalanza sobre Irene, golpeando violentamente su cabeza contra el suelo hasta obligarla a soltar los ojos de Santa Lucía. En ese instante, Sophie aprovecha para tomar la reliquia y huir, pero Maurice se da cuenta y comienza a perseguir a la niña, quien se esconde en lo más alto de la torre. Cuando Maurice por fin la encuentra, los ojos de Santa Lucía se activan para proteger a Sophie, lo cual le da un poco de tiempo para escapar y reunirse con Irene y entregarle los ojos. Seguido a esto, el demonio aparece y Irene lo enfrenta usando la reliquia, lo cual hace que poco a poco Valak comience a abandonar el cuerpo de Maurice, pero a medida que sale, lo va lastimando cada vez más. A continuación, Maurice cae muerto al suelo, o al menos eso parece, ya que cuando Irene se acerca a pedirle perdón, descubrimos que todo fue una trampa, ya que el demonio toma la reliquia con sus manos y por fin consigue su poder. De esa manera, Valak por fin hace acto de presencia, comienza a perseguir a Sophie, toma a Debra con una cadena y eleva a la hermana Irene en el aire, la prende fuego y esta última grita de dolor mientras tiene visiones de su madre y de Santa Lucía, y al igual que la santa, Irene tampoco se quema. Y acá se abre un debate, porque obviamente ya todos nos dimos cuenta que Irene es descendiente de Santa Lucía, por eso las visiones que tiene, por eso también su madre tenía visiones y demás. Pero mientras Valak intenta prenderla fuego, también tiene por un momento una pequeña visión con Lorraine Warren y con Valak en el futuro en la casa de ella. Esta es la escena que pasa en El Conjuro 2. Ahora, esto nos indica que Lorraine también es descendiente de Santa Lucía y por eso esa conexión entre ellas dos. Y si vamos más a fondo, esto también explicaría el hecho de por qué Lorraine tiene las visiones que tiene. Me gustaría saber qué opinan ustedes y si tienen data oficial,
Déjenla en los comentarios. A continuación, el fuego se detiene, Irene cae al suelo junto a Debra, se esconden momentáneamente detrás de los barriles de vino, el cual comienza a derramarse por todos lados. Seguido a esto, aparece Sophie, quien es acorralada por Maurice y cuando este está a punto de asesinarlo, logra contenerse por un momento, a la vez que la hermana Irene y la hermana Debra se ponen a rezar para convertir todo ese vino en la sangre de Cristo. Y si un poquito de la sangre de Cristo hizo cagar a Balak en la primera entrega, ¿qué creen que pasará en la segunda? Asimismo, lo hace cagar peor y lo vuelve a mandar al infierno. La película termina unos días después, en donde vemos a Maurice ya recuperado, quien abraza a Sophie y Katie pidiéndoles perdón. Los tres se van juntos y antes de cruzar la puerta, Irene y Maurice se despiden con una mirada, pero al ver el rostro de la hermana, notamos que no está completamente segura de que todo haya terminado. En la escena postcréditos, nos trasladamos a la casa de los Warren, unos años más tarde, quienes reciben una llamada urgente del padre Gordon y cuando Ed atiende, le pregunta cuál es la emergencia y la película termina de esta manera.